¿Cuántos alaban al Señor? Me fue muy grato ver a personas, rostros conocidos acá. Por ahí vi al hermano Higinio, que me alegró tantísimo verlo acá. Somos contemporáneos. Pastor, gracias por la confianza. Gracias por abrirnos las puertas de esta iglesia. Me tienen impresionado, de verdad que sí. Yo tenía otra dimensión, pastor, lo confieso. Yo pensé que venía para una iglesia pequeñita, no sé, algo más centroamericano. Pero yo veo que esto es de proporciones ya no centroamericanas, latinoamericanas, hispanoamericanas, de todo. Dense un aplauso, hermano. Gloria al Señor, de verdad, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero esta noche, antes de empezar, decirles algo. Estoy acá predicando el evangelio retomamos el ministerio desde hace como un año y medio y fracción. Pero era impensable hace 5 o 6 años que esto pudiera pasar, porque el enemigo había atacado tanto a esta persona que tiene usted acá de frente, y yo había sucumbido a tal nivel, Pastor Miranda, que allá donde estaba fui a dar a Miami, a vivir a Miami, y mientras manejaba por las calles de Miami, el diablo, hermanos, así como lo escucha, el diablo se burlaba de mí. Iba recordando y me decía: ¿recuerdas cuando predicabas? ¿Recuerdas cuando eras niño y predicabas? ¿Recuerdas cuando Dios te llevaba acá? Ya eso no va a volver a pasar. Ya se acabó. Todo se acabó. Pero le quiero decir a usted, hermano y amigo de esta congregación que está acá, si usted cree que ya todo se terminó, por la razón o la circunstancia que sea, yo vengo a decirte que Cristo hace nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Así que simplemente el hecho de estar acá es un testimonio de lo grande que puede ser Dios, de lo que es Dios, perdón, y su misericordia tan grande para con nosotros. Yo quiero que los que trajeron Biblia abran su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Vamos a hablar de un tema, y cuando decimos que vamos a hablar del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, por lo general la gente espera que uno hable de todo el Apocalipsis, las bestias, los jinetes. Yo quiero hablarle a la iglesia de Cristo en esta noche. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? El Espíritu Santo quiere hablarles. Les voy a decir algo, y es un secreto mientras buscan la Biblia. Esto que vamos a hablar esta noche acá, usted puede irlo a hablar allá al parque si quiere, y puede gritarlo en el parque si quiere. Pero el que no ha nacido de nuevo, el que no le ha entregado su vida a Cristo, no entiende eso. Porque lo que está en la Biblia, para el que no ha nacido de nuevo, pastor, es una locura. Solo los nacidos de nuevo pueden entender la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vamos a hablar hoy, hay cosas que eran secretas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero que han sido reveladas por el Espíritu Santo en el nuevo pacto para nosotros, para la iglesia. Y para poder entrar en introducción, yo necesito que usted se dé cuenta que usted es un hijo de Dios, y que todo lo que está escrito en esta palabra, todas las promesas, todo lo que está escrito acá ha sido escrito específicamente para los hijos de Dios. Alguien que no es hijo de Dios no entiende esto, no entiende la palabra y no es heredero de todo lo que está acá. Pero los que hemos entregado la vida a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, ya podemos entender eso y somos herederos de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen eso?
Voy a leerles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está allá, ok, allá está. Con razón yo miraba a todo el mundo mirando al cielo y dije, ¿será que ya viene Cristo? Y yo no me he dado cuenta. Era la pantalla. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto que acabo de leer, que ya lo vamos a desglosar, es una respuesta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque Pablo en la primera carta había escrito algo. Estoy aquí cuidando que el viento no se me lleve la hoja. Había dicho algo que le había hecho a la cabeza de los tesalonicenses ¡pum!, que no habían entendido. Entonces estaban preocupados y Pablo se da cuenta de eso. Entonces por eso les escribe esto. ¿Qué les había escrito Pablo antes en la primera carta? En la primera carta, en el capítulo 4, ya el viento me hizo la jugada. En la primera carta, en el versículo 13 del capítulo 4, Pablo les escribe a los tesalonicenses un versículo muy conocido por todos nosotros. Esto que escribe Pablo acá es la consecuencia de lo que escribe en la segunda carta. Y dice en la primera carta: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Comenzamos por ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, el versículo 15, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando los tesalonicenses, los judíos, escuchan esto, hay algo que no les cuadra en su cabeza. Les voy a explicar por qué. Los judíos, o la cultura judía, creían en un final de los tiempos, donde todos los muertos se iban a levantar, donde todos los muertos iban a resucitar, lo que nosotros conocemos como el juicio del trono blanco. Ellos creían que la persona moría y al fin de los tiempos iban a resucitar. Por eso cuando Jesús llega a donde está la tumba de Lázaro, recuerda que Lázaro tenía 4 días de muerto. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, sale una de las hermanas de Lázaro. Creo que fue María, me corrigen. ¿Fue María o Marta? María. María sale y habla con el Señor y le dice: nuestro hermano no habría muerto si tú hubieses estado aquí. Jesús le dice: María, yo soy la resurrección y la vida, tu hermano resucitará. Vean las palabras que le dice María: Señor, yo sé que él resucitará en el día postrero, en el día final, en el final de los tiempos. Ahí no estaba María hablando ninguna mentira. Eso es lo que creían los judíos, porque había un tema
que estaba siendo revelado en el Antiguo Testamento, pero todavía no tenía claridad en el Nuevo Pacto. No lo entendían. Es más, la primera vez que se habla del arrebatamiento no es en Primera de Tesalonicenses, que acabo de leer. Les estaba explicando que la segunda carta era la explicación de Pablo de la primera carta, pero la primera vez que se habla del arrebatamiento de la iglesia es en Primera de Corintios capítulo 15. Por favor, búsquenme ahí en la pantalla, es más fácil. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Porque el arrebatamiento para los judíos era un misterio que estaba oculto. Ellos no lo entendían. Es más, la iglesia naciente, Pastor Miranda, tampoco lo comprendían. No lo tenían claro. La primera vez que escuchan, dice ahí, he aquí. ¿Qué dice ahí? Os digo un misterio. Un misterio es algo que está oculto. No es un enigma es algo que no se puede resolver. La palabra que se usa ahí es, os digo un misterio. Y quedó en misterio, hermano, porque quedó en negro. Denle un aplauso al Señor. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está contextualizando lo que leímos en Primera de Tesalonicenses. No todos dormiremos, pero todos seremos. Todos seremos. Sigue leyendo el versículo 52. En un momento. Voy a quedar ahí y ya vamos a seguir leyendo. Porque los judíos creían que iba a venir un Mesías, que en efecto vino. Los judíos esperaban a un Mesías guerrero que viniera y bajara del cielo y lo defendiera del yugo romano, y que pusiera en su lugar a los romanos, y que se coronara de gloria y majestad, y que pusiera a los judíos a reinar sobre la tierra. Eso era lo que ellos esperaban, algo que es lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Porque hago esta aclaración, porque hay varias escuelas proféticas de pensamiento. Unos dicen que no hay arrebatamiento, otros dicen que sí hay arrebatamiento. La línea bautista dice que no hay arrebatamiento, que solo la segunda venida de Cristo. Y entonces a nosotros, los que creemos en el arrebatamiento, nos dicen eso es una doctrina nueva que apareció en el siglo XIX. Un tal Derby la comenzó a predicar, y entonces es una falsa doctrina que se comenzó a predicar en los años 1800 y Vamos a ver, hay una Biblia de estudio interesantísima. Se llama la Biblia de estudio Scofield. ¿Alguien ha escuchado hablar de Scofield? Levante la mano. No me asusten, hermanos, porque somos centroamericanos. Pastor, cuénteme algo. ¿Quién era Scofield? ¿Usted le puede decir a la iglesia? Por los que no lo escucharon, Scofield es el papá de la iglesia centroamericana. Con mucho respeto y todo, para hablar de Scofield hay que socarse la corbata, ¿verdad? Después del siglo XIX aparece un hombre usado por Dios que comienza a escribir y a hacer un estudio de la profecía y a separar las profecías, y se encuentra de que hay un acontecimiento previo a la segunda venida de Cristo, y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Scofield, el fundador de la misión centroamericana, para gloria del Señor, y hermanos, si usted no lo sabía, para honra de esta organización que a veces menosprecian otras organizaciones. Centroamericano, no, seguro ellos son de Marte. A mucha honra y para gloria del Señor. La primera Biblia que se paró y pudo dar contexto a lo que se predicaba en el siglo XIX, pero también lo predicaba Pablo en el siglo I, nació precisamente
en el seno de lo que hoy conocemos la misión centroamericana. Y si eso no es digno de un gloria a Dios y de un aplauso, hermano, yo no sé qué lo es. No sé qué lo es. Hago esta aclaración y sigo. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ya casi voy a volver al tema del arrebatamiento. En lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, antes del arrebatamiento, hay unas señales importantes que como iglesia debemos de conocer. Por eso les decía, hay que profundizar la escritura, porque lo que nos atañe ahorita mismo, en el momento justo ya, es lo que dice este pasaje. Y lo vamos a desmenuzar de una manera expositiva. Y yo quiero, hermanos, de verdad que esta palabra sea de bendición para ustedes y que nos abra el entendimiento de muchas cosas que están sucediendo frente a nuestras narices y que están marcando y señalando, porque la gente dice: oye, hermanos, cuando caiga fuego del cielo y aparezcan los ovnis, cuando aparezca los maremotos y los terremotos, ahí es que ya. Usted está equivocado, porque históricamente han confundido las señales de la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay cristianos, entre comillas, o gente del mundo conocedora que dice: cuando yo vea que todo esto está sucediendo, yo me arrepiento y me convierto y me voy. ¿Ha escuchado gente decir eso? Hoy les vengo en el poder del Espíritu Santo a acabar con esa fiesta y ese pensamiento, porque las señales antes del arrebatamiento de la iglesia las vamos a ver ahora sí de manera expositiva. Y dice: pero con respecto al capítulo 2 de Tesalonicenses, si lo pueden poner allá atrás para que los hermanos lo sigan. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Primero Pablo inicia hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él es otro acontecimiento. Ya que hay una I de por medio. Si yo digo que blanco y negro, es porque blanco no es negro, ¿cierto? Pablo dice la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí de entrada tenemos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le advierte a la iglesia, escuchen, en el primer siglo, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que a la iglesia iban a aparecer personas hablando palabras como si fueran de Dios, que no eran de Dios. Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando Pablo dice no se dejen mover, ni os conturbéis ni por espíritu, es porque en estos tiempos en los que estamos viviendo va a aparecer un séquito de hombres y mujeres que van a comenzar a llenar las iglesias y a meterse entre las iglesias de sana doctrina para desviarlas de la verdad. Y ha ido pasando a través de los siglos. Un día un espíritu le mostró a una mujer llamada Elena de White, discípula
de Guillermo Miller, fundador de los Adventistas del Séptimo Día, ese espíritu dice que ella miró al cielo y vio el arca del pacto y miró los 10 mandamientos, y que escuchó un ángel que le decía, o Dios que le decía: mi pueblo ha olvidado el cuarto mandamiento. Ve y funda la verdadera iglesia que nacerá contigo, y bla 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 bla. Un espíritu engañador y una doctrina de demonios dio como resultado que un hombre y una mujer después sacaran de la verdad a un montón de gente, y ahí hay afuera cristianos entre comillas que creen que si no guardan el sábado se van a condenar. Pueden pecar toda la semana, pero guarda el sábado, porque es el día santo del Señor. ¿Y a su nombre? Por espíritus engañadores, un hombre llamado Charles Taze Russell funda una herejía, una doctrina de demonios que se llaman los testigos de Jehová, que tienen un profeta que se llama la Sociedad Westover, que recibe directamente la señal de Jehová, le da los datos, imprimen la revista Atalaya y tienen a un montón de pobre gente vendiendo revistas. Hermanos, por piedad, cómprenle en revistas. Ellos, si no venden revistas, no se van a salvar, no van a tener ninguna redención. ¿Sabía usted eso? Ellos no venden revistas por hacer dinero. Es que esa secta les dice que si no venden, Jehová no está contento. Jehová los castigará, no heredarán la tierra. Y todas esas doctrinas y herejías fue por espíritus engañadores que ya Pablo había anunciado. Y vea que estamos hablando del arrebatamiento. Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por qué más, ni por palabra. Pastor Miranda, por palabra. Voy a decir esto, hermanos, mi apellido es Lobo, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Cuántos lobos rapaces? Y no se rían, hermanos. ¿Cuántos lobos rapaces andan dando palabras supuestamente de parte de Dios en las iglesias? Y son palabras salidas del mismo infierno. Así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. ¿Y a su nombre? Y esto ha ido creando evangélicos. Hermano, ya estoy entrando como a los Juan Bautista que dijo el pastor, espérese. Y hay un montón de evangélicos que han sido han crecido en los últimos años escuchando a falsos profetas, a falsos maestros que hablan en nombre de Dios. Y si vienen a la iglesia y alguien no les dice, así dice el Señor, y le sacude la cabeza, así, le hace así, entonces ahí no se mueve la presencia de Dios. ¿Y a su nombre? Andan predicando palabras mentirosas y hablando en nombre de Dios y engañando a la iglesia. Y tenemos una generación de cristianos evangélicos que si no llegan a la iglesia y no le vibra el cuerpo, ¿y a su nombre? Hermanos, que si yo no entro y se me pone la piel de chinita y se me paran los pelos, ahí no está Dios. Me estoy explicando, hermanos. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Cuando Pablo habla de cartas, ahí se está refiriendo a libros escritos. Ay, hermanos, hablamos de los libros. Yo no sé, pastor, en 1980, 1990, Billy Graham, Luis Palau, usted me ayuda, usted de esa época, pastor, escribieron libros extraordinarios. Cómo fundar iglesias. Es más, había un libro que se llamaba Cómo sanar a los enfermos.
Había otro libro que decía: Él vino a libertar a los cautivos. Usted agarraba un libro de esos, hermano, y era bendecido, se edificaba. Pero de un pronto a otro comienzan a salir libros entre comillas cristianos. El código del campeón. Despierta el campeón que hay en ti. Cómo ser cristiano y rico en 5 pasos. Cómo atraer la bendición. Bendecido, prosperado y en victoria. Los cristianos también son ricos. Arrebata los tesoros de los cielos. Escritos que son nada más y nada menos que secuelas de un libro que se llama El Secreto, un libro de la nueva era que habla de cómo atraer las riquezas, cómo atraer la bendición para ti. Y esa filosofía de cómo atraer la bendición lo hacen pasar por fe, cuando no es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese cuentico de que yo atraigo las cosas, de que yo atraigo los iguales. Hermanos, hay hermanos que acomodan la sala viendo hacia el oriente porque un predicador les dijo que la energía se activa cuando usted acomoda. Eso se llama Feng Shui y lo predica el libro El Secreto. Entonces agarraron el libro El Secreto, lo repartieron en escenas, escribieron libros, le acomodaron versículos bíblicos, y hoy tenemos una generación de cristianos que son místicos y no espirituales. ¿Por qué les digo místicos? Porque creen, hermanos, no creen en Dios, pero creen que si se levantan a las 12 de la noche y ponen los pies debajo de la cama, Chucky los va a jalar para adentro. Y a su nombre, alaba al Señor, denle un aplauso. Yo, hermano, esta hermana le está entrando el gozo. Se vuelven místicos porque le escriben al pastor: pastor, óreme, pastor, óreme, hermanita, óreme, como que si esto fuera un acto de magia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a alguien enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Perdón? Llame a los ancianos de la iglesia. No compre botellitas ungidas con aceite ni pañuelitos, ni esté viendo la televisión donde le dice: compre esa astillita del madero de Cristo y pare de sufrir, hermano. Esa agua es del río Jordán. Si usted la ve, hay una generación de cristianos, hermanos, que si el predicador no viene acá y le dice: pase adelante, hermano, vamos a ungirlo. La hermana se ríe porque sabe que es verdad. Vamos a ungirlo. Si no te bañan con aceite. ¿Y quién dice que el aceite en nuestros tiempos es símbolo de unción? En el Nuevo Testamento el aceite solo se usa para ungir a los enfermos y ellos serán sanados. Vea el misticismo que nos han metido. Pablo advierte que todo esto iba a pasar antes de. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice Pablo. ¿Qué más dice? Allá está. Pensar y por espíritu, como si fuera nuestra. Dice, en el sentido, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque, el siguiente versículo, porque no vendrá, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes el arrebatamiento de la iglesia no va o no iba a venir antes de que venga la apostasía. No antes de que venga el terremoto de 7.1, no antes de que venga la lluvia de granizo.
antes de que venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía?, se pregunta usted. La apostasía es, para decírselo en palabras que usted me pueda entender, es darle la vuelta al pecado, es omitir el pecado, es solapar el pecado, es permitir el pecado, es cambiar la verdad de Dios por la verdad del hombre, es permitir que el mundo se meta a las iglesias y hacerse de la vista corta. Hay dos tipos de apostasía. Usted verá con cuál se identifica, hermano. Sacúdase. Hay dos tipos de apostasía. Voy a tomar agua, hermano. Está la apostasía moral. ¿Qué es la apostasía moral? Hombres y mujeres, entre comillas, de Dios, pero que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y se suben a los altares. Hay gente, hermanos, perdónenme si aquí es así, pero yo lo tengo que decir. Perdóneme, pastor, yo después me disculpo, pero hay gente que no entiende que para subirse aquí, no porque esto sea un lugar santo, sino que cuando comenzamos a adorar a Dios, este lugar se vuelve un lugar santo, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y usted me dirá: pero es que Dios está siempre con nosotros, Él está dentro. Sí, sí es verdad, pero cuando la iglesia se reúne en asamblea a alabar, a exaltar a Dios, Él se hace presente. Su Shekinah llega y se comienza a mover y pasan cosas extraordinarias. Y hay gente en apostasía que está en pecado moral, ministrando aquí arriba y transmitiendo maldiciones. ¿Y a su nombre? Y por eso muchas veces llegas a cultos donde usted se queda: pero ¿qué pasó aquí? Que ni el Espíritu Santo quiere entrar. Es más, hay cultos, perdone, yo no estoy diciendo acá, pero hay iglesias donde están tal apostasía que hasta el diablo le da vergüenza entrar. Denle un aplauso al Señor. Esta hermana está muerta de risa, le está entrando el gozo. Apostasía moral: vivir como el anticristo allá en la calle y después venir aquí a jugar de santo. Palabras ticas. Hablar como cristiano, decir que soy cristiano, pero con los hechos, con los frutos, parecen más hijos de Satanás que hijos de Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque ahora, voy a hacer un paréntesis, ahora los cristianos quieren vivir una vida bonita. Soy cristiano, pero también tengo una conexión con el mundo, ¿verdad? Tengo un pie en el mundo. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Apostasía. Apostasía moral. Y la otra apostasía es aún peor. Es la apostasía teológica. Cuando le marco todo esto es para que usted vaya viendo si esto se ha cumplido, porque ahorita vamos a ver a dónde aterriza esto. Apostasía teológica es cambiar la verdad de Dios por la verdad de los hombres. ¿O no ha escuchado usted gente decir: la Biblia dice eso, pero yo creo y yo pienso? ¿Ah? ¿Qué te crees?
¿Qué nos creemos? Como que si al cielo le interesara lo que usted cree con respecto a lo que el Dios poderoso ya habló. Y dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. El yo creo no vale. El yo creo es pecado. Sustituir la verdad de Dios, es más, les voy a dar una apostasía teológica histórica, solo una, hermano, porque yo cuando me enojo zapateo. Una apostasía que la iglesia ha usado teológica durante mucho tiempo, y digo la iglesia general, el cuerpo de Cristo, los cristianos modernos, porque los que están parados en la brecha, no. Los que han sido escogidos, los que han sido elegidos por Dios, los que le entregaron su vida a Cristo, no. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Les voy a mostrar una apostasía histórica. Dios no mira lo de afuera. Dios solo mira lo de adentro. ¿Lo ha escuchado? Hermano, dicen, y la Biblia lo dice. Ahí dice la Biblia. Antes de decirles, ustedes saben quién era el que decía siempre: escrito está. Satanás, cuando tentó a Jesús, le decía: escrito está. Entonces la gente dice, ¿recuerdan cuando? Les voy a aclarar el panorama. Solo hay un versículo en la Biblia que dice eso, Pastor Miranda. Solo uno. Y está en el Antiguo Testamento. Cualquier, y para los que están estudiando, me dijeron que hay un curso bueno, ¿verdad? Cualquier estudiante de teología o de la Biblia debe de saber que para poder formar una doctrina debe de tener mínimo 5 o 8 versículos que sean el contexto. Partamos de ahí. Segundo, no podemos formar una doctrina del Antiguo Testamento, porque ya es un antiguo pacto. Y si no tiene contexto en el Nuevo Testamento, mucho menos. Pero es que la Biblia dice, ahí está, Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo de afuera. Y quieren torcerle el brazo a Dios con eso. Hermanos, les voy a aclarar el panorama, porque si a usted le gusta vestir todo chingoleta y mostrando las pechugas, y los hombres todos apretados y tipo así, todos apretaditos, ¿verdad? Que parecen un boli cuando pasan a ministrar, bájese de la nube. Porque cuando pasó esa escena, lo que andaba buscando el profeta era un rey. Ese era el contexto. Y el profeta, cuando miraba a los hijos de Isaí, decía: es este, y lo iba a ungir. Y el Jehová le decía: no es ese, pero míralo, parece rey. Míralo, es fornido, hermano, hermoso. Véanme a mí. Eran hermosos. Solo mi esposa aplaude. Parecen rey. Jehová decía a Samuel: parece rey, míralo, es alto, hermoso, robusto, tiene todo para ser rey. No era que andaban vestidos semidesnudos. Entonces Jehová le dice: mira, Samuel, usted tiene un problema que tienen todos los hombres. Miran lo de afuera, pero yo, Jehová, miro el corazón. No le está diciendo que aprueba cómo se viste una mujer que dice ser cristiana y anda como Jezabel en la calle. Y no solo se conforman con vestir como Jezabel en la calle, ahora vienen como Jezabel a la iglesia. Perdón, hermanos, cuando yo predico por primera vez en una iglesia, siempre me expongo a que no me vuelvan a invitar a predicar. Y yo lo sé. Pero yo prefiero 1000 veces que hoy me digan no vuelva y haber dicho la verdad del evangelio, que venir a hablarles una mentira. Porque decir la verdad a medias es decir una mentira. Y yo me cansé de
vine por muchos años a andar predicando pañitos tibios para quedarle bien a una organización evangélica. Yo hoy me debo a la cruz de Cristo y a su sacrificio, la cruz del Calvario. ¿O qué creen, que Dios es miope, que no ve lo de afuera? Y el contexto es cuando dice: vistan santa y piadosamente. No usen vestidos ostentosos, no anden humillando a las demás personas. Hay amor fraternal entre ustedes. No sean piedra de tropiezo para los hermanos. Pablo lo dice así literalmente. No me venga con un versiculito del Antiguo Testamento donde estaban ungiendo reyes. Usted ni rey es. ¿Sabe quién te hace rey? El Espíritu Santo. Cuando le entregas tu vida a Cristo, te hace real sacerdocio, linaje escogido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te llamó para hacer un top model 0 kilómetros del año y andarte exhibiendo. Perdón. Voy a continuar, hermano, porque el tema es el arrebatamiento, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque si no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Aquí nos está diciendo Pablo que antes de que Cristo venga a arrebatar a la iglesia, iban a suceder cosas horrorosas. No en el mundo. Es que yo quiero que a usted le quede claro esto. No en el mundo, porque esto que Pablo escribió, entienda, hermano, que todo lo que Pedro, Pablo, Juan, todo el Nuevo Testamento, lo que está escrito aquí, no fue escrito para el mundo. Lo dije desde el principio, el mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Solo lo entienden los que han nacido de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo entienden. Entonces todo esto que Pablo dice aquí se lo está hablando a la iglesia. Le está diciendo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, que vendrían espíritus engañadores. Y venimos saliendo de 2 décadas donde le han predicado el evangelio falso a los evangélicos. Tenemos una generación de cristianos, entre comillas, que no conocen a Dios, solo han oído hablar de Dios. Y del Dios del que le han hablado es un Dios que no se parece en nada al de la Biblia. Les han hablado a un Dios que parece más el genio de la lámpara de Aladín. Al Dios 911. Vivo como me da la gana, visto como me da la gana, hablo como me da la gana. Pero cuando necesito algo, cuando hay un enfermo, cuando alguien está muriendo, entonces vengo a frotar la lámpara de los deseos. Una generación que vive en apostasía y en rebelión con Dios, pero creen que Dios los va a escuchar porque nos han predicado una mentira, pastor. Nos dicen que Dios nos escucha. Yo le voy a decir algo. Dios escucha al pecador que se arrepiente. Dios escucha al cristiano que vive una vida de santidad. Pero si usted cree que usted vive como el anticristo y que va a frotar la lámpara para que Dios haga algo por usted,
y que tiene que hacerlo. Entonces aplicas la de Satanás. Tu palabra dice, ¿y a su nombre? Y le decía a la iglesia ICCA el domingo pasado: quieren agarrar a Dios viviendo en pecado, en apostasía. Quieren agarrar a Dios del cuello, ponerlo contra la pared y decirle: tienes que hacerme el milagro porque tu palabra dice, porque escrito está. Y le recitan a Dios la Biblia como que si Él no se la supiera. Usted sabe, hermano, que usted que es cristiano, yo esto no se lo tengo que decir, pero su problema, su necesidad, su enfermedad, su necesidad, todo Dios lo conoce antes de que llegue a usted. ¿Y a su nombre? Y su enfermedad, su dolencia, Cristo lo agarró y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, venciendo la muerte y dándonos victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Un nacido de nuevo sabe eso. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Qué dice más? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué más dice? Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Sigue leyendo. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y viene algo vital. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y sigue diciendo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su debido tiempo se manifieste. Pablo dice que desde los tiempos de él había una actividad de Satanás. Y dice ahí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Saben qué es el misterio de la iniquidad? El misterio es algo secreto. Iniquidad son los poderes del mal y las acechanzas del mal y la obra del maligno. El misterio de la iniquidad es una obra de Satanás que trabaja, aunque usted no lo crea, Pablo lo está diciendo, dentro de las iglesias para engañar a los hijos de Dios. Por eso se levantan de en medio de nosotros falsos profetas, porque los falsos profetas una vez fueron verdaderos, una vez crecieron con nosotros, pero se levantan falsos profetas, se levantan falsos maestros. Los falsos maestros por lo general entran con nosotros, pero en el camino un espíritu los posee. Recuerda, no se dejen mover ni por el espíritu, o leen un libro y después ya vienen diciéndole: pastor, es que tengo una nueva revelación, ya yo no creo eso, yo creo esto que escribió fulano de tal. El misterio de la iniquidad. Ya tengo que ir aterrizando, ¿verdad? ¿Estamos con el tiempo? ¿Me regalan 5 minutos? ¿Me regalan 5 minutos para tratar de aterrizar esto? Gracias, hermanos. El misterio de la iniquidad ha trabajado dentro de la iglesia, moviendo a ministros a predicar y desviar a la iglesia para que no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, allá por los 2000, se levanta una televisora que cambió de nombre. Antes se llamaba TVN, Canal 23, ahora se llama TVN, Enlace. Pastor, emisora, televisora cristiana entre comillas, porque ahí se comenzó a predicar un evangelio falso y barato. Ahí se comenzaron a vender indulgencias como lo hacían los católicos. ¿Recuerdan cuando Martín Lutero no quiso seguir y dijo: las indulgencias era que se firmaba un documento por el Papa León que decía que si usted pagaba tanto salvaba a una persona?
de una condenación eterna. Comenzaron a vender salvación. Eso no es lo que vendían, la salvación la vendían. Usted pagaba un dinero y ya su alma era salva y salvaba a alguien que estaba en el infierno. Los evangélicos comenzaron a vender indulgencias diciendo que si usted pactaba $1000, usted iba a ser bendecida, prosperada y en victoria. ¿Sí se acuerdan? Pacte $1000 y su hijo drogadicto va a dejar de ser drogadicto. Pacte $1000 y va a llegar la casa, va a llegar el carro. Pacte un poquito más y vas a ser empresario. Y comenzaron a predicar que la pobreza no era de Dios, que los que estaban en pobreza era porque estaban en pecado. Hermano, hacían cultos donde corría la gente a ofrendar el carro, a ofrendar la casa, porque comenzaron a vender los milagros de Dios. Volvieron tan barato el evangelio y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Por eso lo he dicho durante la predicación, tenemos una generación de cristianos que no han escuchado el evangelio por lo que pasó en el Calvario, por lo que hizo Cristo en la cruz, lo que de verdad vino a hacer. Nos han vendido un evangelio de venga y sea feliz. Dios tiene un propósito especial. Él quiere cumplir tus sueños. Tú eres lo máximo. Era como el Chapulín Colorado. Eres lo máximo, Chapulín Colorado. No. Voy a terminar leyéndoles lo que la Biblia dice. Yo predico a la antigüita. Puse la computadora ahí de lujo para verme interesante. El carácter de los hombres. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor póngalo en pantalla. Es que el viento me corre la página. Antes del arrebatamiento de la iglesia, Pablo describe cómo van a ser los hombres. Y recuerden que les dije que esto se lo escribió a la iglesia. No se lo estaba escribiendo a Donald Trump, no se lo estaba escribiendo a Vladimir Putin, no se lo estaba escribiendo a los iraníes, no se lo estaba escribiendo a los adoradores de Alá. Se lo estaba escribiendo a los hijos de Dios. Y dice así: también debes de saber esto, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Me quedo ahí un segundo de los 5 minutos. Amadores de sí mismos. Amor propio. Ámate a ti mismo. Si tú no te amas, ¿cómo podrías amar a los demás? El amor propio que ha pregonado el mundo y se ha infiltrado en las iglesias es una doctrina de demonios. ¿Cómo puedo amar yo a mi hermano si no tengo el amor de Cristo? El amor de Cristo en mi vida. Que el amor de Cristo sea derramado sobre vuestros corazones. Es el amor de Cristo, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Si tu coaching de vida te ha dicho ámate a ti mismo, usted puede amarse todo lo que quiera, pero mientras no tengas el amor de Cristo, nada va a pasar con tu vida. Vas a vivir una ficción, vas a vivir como los Teletubbies en un mundo de fantasía y de mentira. Tienes que conocer el amor de Dios. Solo hay 3 amores, hermanos. Yo estoy seguro que aquí alguna vez los han predicado. Está el amor ágape, el amor filios y el amor eros. El amor ágape es el amor de Dios por sus hijos. El amor filios es el del amor de un padre por un hijo. Y el amor eros, el amor mío por el de mi esposa. Ahora sí, en ese algoritmo búsqueme el original del amor propio. ¿Sabe dónde es el original del amor propio? Así que te ha dicho Dios.
que si comes de ese fruto vas a morir. No, si comes de ese fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Ahí nace el amor propio, soplado al oído por una serpiente antigua llamada el diablo y Satanás. Y lamentablemente estamos tan infiltrados por la apostasía y por la iniquidad que hoy día se hacen eventos de mujeres empoderadas que están predicando de amarse a sí mismas, olvidando que el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros primero y no nosotros a Él primero. Están usando canciones. Hay una canción que dice: si decidieras no amarme, si decidieras no venir a morir por mí. Caleb Lima se llama el apóstata. Si decidieras no dejarlo todo y no amarme, yo igual te seguiría amando. Oh, por Dios. ¿Y a ese qué bicho le picó? Hermanos, el amor consiste en que Dios sabía en que nosotros estábamos perdidos y merecíamos el castigo eterno. Ese es el evangelio. Todos estábamos condenados y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a la cruz del Calvario por amor a nosotros, para pagar la deuda que debíamos y librarnos de la condenación eterna y darnos acceso al trono de la gracia. Ese es el verdadero amor, el que nos reconcilió con el Padre por el sacrificio que Cristo hizo. Otro amor es mentira. Hermanos, el tiempo ha transcurrido, no llegamos al arrebatamiento. Les prometo que mañana llegamos al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. Mañana vengo al grano. ¿Por qué tenía que explicarles esto? Porque si yo quisiera ser sensacionalista, les digo: hermanos, ¿vieron el terremoto que hubo allá? Hermanos, ¿vieron el maremoto? Hermanos, ¿vieron? La Biblia dice y esto y lo otro, por aquí y por allá. El Espíritu Santo necesita advertirle a la iglesia lo que está pasando y que es la señal que la iglesia debe entender internamente de que Él está a las puertas y que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y solo sus ovejas oyen su voz y le reconocen. Hermanos, reconozcamos la voz del Señor. De mi parte, que el Señor les bendiga. Pastor, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿A cuántos les habló el Señor en esta noche? Siempre es importante, hermanos, una de las cosas que se enseñan en los talleres estos que estamos recibiendo y es importantísimo, cada vez que usted venga a la iglesia, cada vez que usted reciba una palabra, donde quiera que la recibe, piense qué está hablando Dios a su corazón. ¿A cuánto les habló Dios esta noche a su corazón? Hay una intención transformadora, ¿verdad? A los estudiantes que estuvieron ahí, en toda palabra siempre hay una intención transformadora. ¿Qué quiere Dios transformar en usted y en mí? De repente hay algunos conceptos equivocados o ya referencias propias que a veces están diferentes a la palabra. Algo que el hermano mencionaba, la Biblia dice eso, pero yo creo. Cuidado con eso. Hay mucha gente que es así. Bueno, es que ahí dice así, pero yo creo que no, ahí dice así. Bueno, hermanos, mañana vamos a darle un poco más de tiempo a los hermanos para que nos vuelvan a cantar y para que el hermano tenga más espacio en la palabra. ¿Qué les parece? Así que si usted llega tarde mañana, de repente se va a perder alguna parte de lo que vamos a recibir.
Padre, gracias te damos esta noche por este tiempo hermoso, precioso que hemos recibido, Señor. Hemos venido a eso, a darte gloria, honra, alabanza, pero siempre con expectativa de saber y entender que tú tienes algo que decirnos, pero no solamente para que lo escuchemos en el momento y reflexionemos, sino para que demos una respuesta a esa palabra. Hoy salimos de aquí, Señor, una vez más desafiados por la palabra, bendecidos por la palabra, pero, Señor, dispuestos a poner por obra esa palabra, que es la respuesta que tú esperas al llamado que nos has hecho. Bendice a tu pueblo, llévanos con bien a nuestros hogares, y si es tu propósito que mañana estemos aquí en la escuela dominical, también, Señor, que sea una bendición tan grande como la que hemos recibido también esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Así quedamos despedidos, hermanos, y saludémonos antes de irnos. Ahora tomamos menos tiempo para el saludo, queríamos que los hermanos tuvieran más espacio, pero entonces aproveche si a alguien se le quedó sin saludar, porque aquí siempre recuerde que tenemos ese espacio lindo que no queremos dejarlo. Hola, gracias por acompañarnos en este servicio. Les invitamos muy cordialmente para el día de mañana a las 10 de la mañana. Va a ser un culto glorioso. La palabra del Señor es sin duda lo mejor para nuestras vidas. Y vamos a tener la iglesia infantil, los adolescentes y la academia para los jóvenes. No nos olvidemos también de las actividades que tendremos en el transcurso de la semana. Gracias.